días, soy la maestra Fabiola Blanco, soy licenciada en matemáticas y tengo la maestría en educación matemáticas. En esta ocasión voy a impartir la clase de matemáticas y vamos a abordar en la primera clase los números reales y las sumas de términos algebraicos. Si el tema por alguna cuestión todavía llegara a tener dudas o quedaran detallitos un poco no tan claros en los ejercicios que vamos a resolver al final de la clase, te adjunto bibliografía y recursos que tú puedes consultar si necesitas repasar el tema o por si hay alguna duda. También si quieres ahondar en el tema puedes consultar la bibliografía. Espero que tengas un lindo día y que el material que te proporcione te ayude mucho. Muy bien, vamos a empezar a ver los números reales. Los números reales es un campo en las matemáticas, se refiere, al decir que es un campo me refiero que es como un conjunto que contiene otros conjuntos y a su vez un conjunto es una colección de objetos, de cosas que comparten una característica en común. Por ejemplo, si yo digo que tengo el conjunto de autos de lujo, pues la característica que comparte este conjunto son pues ser autos de lujo, así que todos los que pertenezcan a este conjunto deben ser autos de lujo. Lo mismo pasa con los números. El primer conjunto de números que aparece en la historia son justamente los naturales. Y los naturales están compuestos con números como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Se les dice naturales porque son los primeros en aparecer y porque aparecen al inicio de todo. Pues claramente en el inicio se necesitaba contar cuántas ovejas se tenía, cuántas plantas se habían cultivado, etcétera. Incluso hay animales que tienen noción de estos primeros números de los naturales. Después vienen los enteros, donde empiezan a aparecer los negativos, como el -3, el -1, el -4, el -5. Estos números enteros aparecen justamente a partir de que empiezan los comerciantes. ¿Por qué empiezan a aparecer con los comerciantes? Bueno, porque estos números negativos aparecen de la necesidad de tratar de deudas. Ahora los números no solamente son tan básicos como para contar, sino también se necesitan para indicar que alguien me debe dinero, entonces pues por eso empiezan a salir estos números negativos. Después, en un conjunto más grande que contiene tanto los naturales como los enteros, están los racionales. Estos números racionales que podemos observar, que están marcados con esta Q, son aquellos que se pueden representar como una fracción. Ahora bien, los enteros también se pueden representar como una fracción, nada más hay que agregarle un 1 abajo, ¿ok? Y ya se vuelve una fracción. En estos números racionales, la multiplicación, recuerden, por ejemplo, si yo quisiera multiplicar 2/3 por 1/7, entonces lo único que tendría que hacer es realizarlo de manera directa. Multiplico 2 por 1, me da 2 y 3 por 7 me da 21. ¿Ok? Es para recordar cómo realizamos las operaciones básicas. Ahora bien, no tan solo es esto. También si yo tuviera, por ejemplo, un medio más un cuarto
La forma de realizarlo es aplicando el siguiente algoritmo, que es multiplico los divisores, los denominadores, que es 2 por 4, me va a dar 8, y después lo realizo cruzado. ¿Qué voy a hacer? Hago 4 por 1, me da 4. Es importante que lo hagamos así, cruzado. Y después hago 2 por 1. Y pongo el signo que está acá, que es de más. Tan solo, de la misma manera se hace la resta, nada más que tendríamos que poner el signo de menos, ¿ok? Entonces sería 4 y 2 por 1 me da 2. Entonces ya me quedaría esto como 6. 4 más 2 me da 6. Y abajo me queda el 8. Ok. Muy bien. Ahora bien, hemos visto las operaciones básicas de los números fraccionarios. Falta ver una operación más, que es la división. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque es importante que sepamos cómo operar con números fraccionarios, por ejemplo. Retomando lo que habíamos hecho anteriormente, ahora vamos a hacer la división. 1/2 entre 1/4. Y para hacerlo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer cruzado. Igual. 1 por 4 y lo ponemos arriba. Pongo una raya y después hago 2 por 1 y lo bajo. Y me queda 4/2. ¿Ok? Entonces es un repaso pues muy básico de las operaciones con fracciones. Ahora bien, para que estén todos los números reales, falta mencionar un tipo de números muy importantes, que son los irracionales. Estos números irracionales son aquellos que, a diferencia de los otros números que hemos mencionado, no se pueden representar con una fracción, porque los decimales que tiene son infinitos. Entonces, por ejemplo, el número que vemos aquí es pi. De hecho, hay millones de dígitos de pi, aunque en lo más común utilizamos su aproximación, que es 3.1416. Pero ese no es el número exacto, porque actualmente hay computadoras que siguen calculando los decimales de pi, que ya llevan millones de dígitos. También está el número phi, o la razón áurea, y la raíz de 2. Este número, que es la raíz de 2, hay como dato interesante, este número es uno de los que provoca que Pitágoras muera. ¿Por qué lo provoca? Porque Pitágoras descubre este número, pero cuando lo descubre, pues todavía no estaban listos para aceptar, porque ese número, porque contradecía a los números naturales, entonces iba en contra de lo que todos creían. Entonces es por eso que deciden pues asesinarlos, porque no pudieron soportar tal descubrimiento. De hecho, él lo descubre porque hay un triángulo. Él lo descubre al ver que cuando yo tengo un triángulo rectángulo cuyos lados miden 1 y 1, el tercer lado va a medir raíz de 2. Y eso pues les causó demasiado conflicto. Estos números irracionales los vamos a trabajar, principalmente vamos a trabajar con pi cuando trabajemos áreas de círculos y perímetros de circunferencias. Muy bien, ahora quiero mostrarles lo siguiente. Quiero mostrarles
las propiedades de los reales, o sea, todos los números que mostré a continuación cumplen con estas propiedades. Es muy importante que sepamos cuáles son, porque cuando veamos multiplicación de binomios, multiplicación de términos algebraicos, vamos a ocupar justamente estas propiedades. La propiedad computativa es la que nos dice que A más B es igual a B más A y A por B es igual a B por A. La que nos dice que el orden de los productos no, el orden de los factores no altera el producto, pues es esto. O sea que no importa cómo yo multiplique, el orden que tenga los números que voy a multiplicar, el resultado es lo mismo. Por ejemplo, 3 por 5 es igual a 5 por 3. Igual en la suma aplica lo mismo, porque 7 más 3 es igual a 3 más 7. En las asociativas tenemos que A más B en paréntesis más C es igual a A más paréntesis B más C. Es decir, 2 más 4, si lo pongo en paréntesis más 7, es lo mismo que 2 más 4 más 7. Y lo mismo se mantiene en el producto o la multiplicación, como lo podemos ver en este ejemplo. Por último, en las distributivas podemos ver que A por B más C es igual a B más AC, y B más C por A es igual a B más AC. Esto es fundamental que lo tengamos muy claro, aunque parezca muy sencillo. O sea, que por ejemplo acá tengo el 2, al multiplicar por 3 más 5 tengo que hacer 2 por 3 y 2 por 5. Y esto está muy justificado porque miren, ¿cuánto nos da 3 más 5? 8. Y si hago 8 por 2, pues me da 16. Entonces, si yo multiplico 2 por 3, me da 6. Y 2 por 5 me da 10. Al sumarlo, me da justamente 16. Si yo nada más multiplico un número, por ejemplo 2 por 3, esto pues ya no se mantendría porque solo me quedaría el 6. Y aunque pueda parecer muy lógico aquí, cuando nosotros trabajamos con letras o literales, esto que parece muy lógico, pues a veces nos llega a olvidar. Así que hay que recordar que cuando un número multiplica a dos que están adentro y que están en una suma, debo de multiplicar a ambos números para que pues se mantenga esta igualdad. ¿Ok? Entonces, una vez explicado esto, vamos a iniciar con las operaciones algebraicas. Ok, entonces, para iniciar la suma de términos algebraicos, yo te recomiendo que para que puedas visualizarlo, hagamos figuras, dibujes figuras. Los cuadraditos tienen el valor de x al cuadrado, los rectángulos van a tener el valor de x y los cuadraditos pequeñitos van a tener el valor de 1. Así tenemos 1, 2, 3, 3x al cuadrado. Tenemos 1, 2, 3x al cuadrado. Tenemos 1, 2x y 1. Y por el otro lado tenemos 1, 2x al cuadrado más 2x. Vamos a anotarlo para que lo tengamos escrito. Y vamos a empezar a hacer la suma. Lo que vamos a hacer, y por lo que yo recomiendo usar justamente figuras, es porque es más fácil de entender la suma de esta manera. Vean, tenemos 3x al cuadrado. Tenemos 3x al cuadrado más 2x más 1 más 2x al cuadrado más 2. ¿Qué vamos a sumar? Pues primero tenemos que sumar las figuras de la misma forma. ¿Cuáles son las mismas formas? Pues los cuadradotes grandotes tienen la misma forma. ¿Cuántos cuadradotes vemos? Vemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas x vemos? Es decir, los rectángulos vemos 1, vemos 2, vemos 3, vemos 4. Y solamente vemos un cuadradito. Es muy importante que visualicemos que los de la misma forma solo se pueden sumar con los de la misma forma.
y los que tienen forma diferente pues no se pueden sumar. O sea, los cuadrados van con los cuadrados, los rectángulos con los rectángulos y los cuadraditos pequeños con los cuadraditos pequeños. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces podemos observar que tenemos de un lado 3x al cuadrado más 2x más 1, que es justamente lo que está acá. Y del otro lado tenemos 2x al cuadrado, porque son los dos cuadrados, más 2x, que lo vienen representados por las barras. Al sumarlo, como ya les había mencionado, pues con las figuras se ve mucho más claro. Hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados, que me va a dar 5x al cuadrado, más 1, 2, 3, 4, que cada una de estas barras vale x, entonces me va a quedar 4x, más 1. Y es que en sí sumar los términos no es difícil, solamente hay que recordar que los términos con x al cuadrado se suman con los términos x al cuadrado, y que los términos con x normal se suman con los términos de x normal. Y es que es un error muy común que se puede llegar a pasar, que intentemos sumar los términos de x al cuadrado con los términos de x normal. Pero para que yo pueda hacer la suma, tengo que ver primero que sea la misma literal, o sea, que tengan la misma letra, o sea, que sea x y el mismo exponente. El exponente es este número pequeñito que veo acá. ¿Qué número pequeñito es? 12. Entonces tengo que buscar otro término que también tenga x al cuadrado. En este caso es el 2. Y por eso me da 5. En caso de que esté como aquí la x solita, que no le vea el exponente, es porque automáticamente este pequeñito tiene el exponente 1. 1 pequeño. Este es un exponente 1. Entonces, al compartir el mismo exponente, pues justamente se puede sumar. Y el 1 que no tiene letra, pues al ser un término solo, como es este, y al no haber otro término igual, pues pasa justamente de la misma manera, no se le hace más. Ahora vamos a trabajar con la resta, pero para eso necesitamos recordar los números negativos que mencionamos al inicio. Para esto vamos a ocupar fichas de diferente color. Vamos a poner a los positivos con rojo y a los negativos con azul. Yo te recomiendo que si puedes hacer los dibujitos en tu libreta, te va a ser más fácil para que tú puedas entenderlo. Entonces, para hacer la suma de negativos y positivos, lo que yo te recomiendo es que dibujes fichas para que te quede más claro esto. Las fichas de color azul, que podemos ver acá, van a ser negativas y las fichas de color rojo van a ser positivas. Entonces tenemos menos 4, porque son 4 fichas negativas, más 3 es igual a 1. Y ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues por cada ficha azul que tú tengas vas a eliminar una roja. Tienes una roja, eliminas una azul, o sea, las vas eliminando. Y al final, pues ¿cuánto te va a quedar? Pues solamente sobra una ficha. ¿De qué color? Pues es azul. Y las azules serán negativas, así que te va a quedar como respuesta menos 1. Entonces, ¿quién me determina el signo en una suma entre un positivo y un negativo? El número que sea más grande. Por ejemplo, si yo tengo menos 10 más 15, esto me va a dar igual, pues justamente, pues 5. ¿Pero por qué me va a quedar 5 y no menos 5?
Bueno, porque menos 10 serían como estas 10 fichas azulitas, 15 serían rojas, y digo, pues ¿quién tiene más fichas? ¿Las azules o las rojas? Pues justamente las rojas. Entonces, como tiene más fichas, tiene más poder, por así decirlo, pues justamente van a sobrevivir 5. Y vamos a hacer de más o más que lo demuestran. Por ejemplo, si yo pongo menos 30 más 22, ¿cuánto me va a quedar? Pues digo, ¿quién es más grande? ¿El 30 o el 22? Pues el 30, entonces se van a eliminar fichas entre el 30 y el 22 y me va a quedar 8. ¿Pero con qué signo? Pues con el signo de menos, así que me va a quedar menos 8. ¿Ok? Y lo podemos, ahora bien, supongamos que tenemos menos 3 menos 7. Y esto es como si tuviéramos fichas, 3 fichas azules y 3 fichas azules. Digo, 3 fichas azules y 7 fichas azules. ¿Cuántas fichas voy a tener? Pues como todas son del mismo color, pues el color se mantiene. En este caso el signo se mantiene. ¿Con cuál se va a mantener? Pues con mi signo negativo. Voy a poner menos. ¿Y cuánto me va a dar? Pues tengo 3 negativas y 7 negativas. ¿Cuántas negativas voy a tener? Pues 10. ¿Ok? Esto espero que haya quedado un poco claro. Recordemos que si son del mismo signo, pues tan solo se van a sumar y lo único que tengo que ver es con qué signo estoy trabajando las fichas. Por ejemplo, si yo tuviera 12 más 15, pues creo que no hay mucho problema porque esto ya lo hemos trabajado. ¿Cuánto me va a dar? Pues 27. Entonces, si son del mismo signo, se suman y nada más se pone el signo correspondiente. Si es negativo, va con negativo. Si es negativo, va a ir con negativo. Si los dos números son negativos, va a ir con negativo. Y si los dos son positivos, pues va a ir con, pues, positivo. Y no hay más. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Esto es para la suma, pero falta que veamos cuáles son las reglas de la multiplicación con signos. Ok, entonces tenemos las reglas del producto con signos. Entonces, en el primer caso tenemos más por más es igual a más, o sea, positivo por positivo es igual a positivo. Negativo por negativo es igual a positivo. Es decir, menos por menos me va a dar más. Lo que nos da a que si tienen el mismo signo siempre va a ser positivo. Por ejemplo, retomando acá, o sea, si yo tengo 2 por 5, pues esto me va a dar 10 positivo. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo signo. El 2 es positivo, el 5 es positivo. Por caso contrario, si yo tuviera menos 2 por menos 5, también me va a dar 10 porque los dos son del mismo signo. De nuevo, los dos son negativos. Tengo justamente menos 2, o sea, el signo es negativo, por menos 5, que es negativo, y entonces al multiplicar me va a quedar igual un signo positivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo signos diferentes? Cuando yo tengo más, tengo un positivo por un negativo. Es aquí cuando cambia porque la multiplicación nos va a dar siempre negativo. Es decir, si yo tengo menos 2 por 5, eso va a ser igual a menos 10. Y si yo tuviera 2
por menos 5, pues eso también me daría igual a menos 10. Con que haya un negativo y el otro positivo, yo sé que automáticamente pues el producto me va a quedar negativo. Es importante que nos memoricemos esto para que no tengamos problemas en resolver los siguientes ejercicios que se los voy a mostrar a continuación. Muy bien, tenemos lo siguiente: 2x al cubo más 3x al cuadrado más 2 más 7x a la cuarta menos 10x al cubo más 4x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a mezclar la suma y la resta con pues expresiones algebraicas. Lo primero que yo te recomiendo, si eres nuevo y no tienes conocimientos, o sea, como no te acuerdas muy bien de lo anteriormente visto, yo te recomiendo que con colores me encierres los números que tengan la misma letra. O sea, como este x al cubo busco. Hay otro que tenga x al cubo, ok, y lo pongo de rojo. Después tomo otro color y voy con los x al cuadrado y veo, hay otro x al cuadrado por aquí, sí. Después tomo otro color y digo, bueno, ¿hay otro término independiente que no tenga letra? No, es el único. Lo dejo con amarillo y por último con otro color pongo los x a la cuarta. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque es muy fácil que a veces confundamos los x al cuadrado o x al cubo, o que nos veamos como muy dispersos, o sea, que veamos como muchísimos números y nos perdamos. Entonces, si los aislamos, por ejemplo, los rojos con los rojos, los azules con los azules y el negro con el negro, es más fácil que veamos la operación mucho más pequeña y sea más fácil que lo podamos ver. Entonces tomo, por ejemplo, 2 menos 10 y justamente hago la operación. Pongo 2x al cubo menos 10. ¿Recuerdas lo que te había dicho anteriormente? Veo, ¿quién de los dos es más grande en número? ¿Qué es más grande, el 2 o el 10? Pues obviamente va a ser el 10. Entonces, ¿qué signo va a tener? Pues menos. Voy a poner menos. Yo pongo menos. Y una vez que yo ponga menos, una vez que yo ya ponga el menos, ahora voy a poner, ¿cuánto me da 2 menos 10? Pues menos 8. Pongo menos 8 y pongo lo que me queda, menos 8x al que va a ser, pues al cubo, menos 8x al cubo. Después tengo los términos al cuadrado, igual. Ya tengo 3x al cuadrado y tengo el 4x al cuadrado. Entonces, como los dos son del mismo signo, pues ¿qué tenemos que hacer? Simplemente la suma. 3 más 4. ¿Y cuánto me da 3 más 4? Pues justamente me va a dar de resultado el 7. Entonces aquí voy a poner más 7x al cuadrado. Lo anoto. Acá lo voy a poner. Menos 8x al cubo más 7x al cuadrado. Entonces ya tengo menos 8x al cubo más 7x al cuadrado. Veo si queda otro término, pues me queda el 2 solito. Así que pongo más 2. Y por último pongo el 7x a la cuarta. Pongo 7x a la cuarta. Yo en este caso te lo puse así en desorden, pero para que tenga mayor orden, lo que te recomiendo es que empieces con
el exponente más grande, que en este caso es el 4, y vayas yendo por exponentes más pequeños. Pero dado que vamos iniciando, pues por eso no te lo pedí con tanta rigurosidad, porque pues, son detallitos que podemos ir viendo después. Ok, una vez que ya tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos ver cómo se hace la multiplicación entre dos términos algebraicos. Entonces tenemos para la multiplicación, por ejemplo, vamos a empezar con algo muy sencillo. Tenemos x y por x más 3. Y se acuerdan que cuando vimos al inicio del video las propiedades de los números reales, dijimos que cuando tenemos una suma de dos números hay que justamente multiplicar los dos números, porque si no multiplicamos los dos números, pues esto no nos va a quedar. Entonces voy a hacerlo primero x por x y después x por 3. Entonces, ¿cuánto me va a dar x por x? Pues recordemos que me va a dar x, me va a quedar como x al cuadrado. Ahora bien, si no nos acordamos por qué queda x al cuadrado, no hay problema. Ahora te explico por qué nos queda x al cuadrado. Y x por 3, que es la segunda parte, eso sí lo recordemos. X por 3, o sea, x multiplicado por 3, ¿cuántas x voy a tener? Pues 3x. Porque el 3 va a multiplicar a la x. Entonces solamente pongo más 3x. Y eso es todo. Si no me acuerdo acerca de cómo funcionan los exponentes, aquí lo explico muy sencillo. Cuando yo tengo, por ejemplo, dos términos, los exponentes recordemos que son los números pequeños, que justamente los números pequeños que tienen. Entonces, por ejemplo, yo tengo x a la 3 y lo voy a multiplicar por x al cuadrado. Entonces, recordando esto, yo debo de tener presente lo siguiente, que los números chiquitos que yo veo acá, cuando yo estoy multiplicando estos números pequeños, se van a sumar siempre, pero solamente y solamente cuando tengan la misma base. ¿Qué es la misma base? O sea, la misma letra. Solamente cuando tienen la misma letra, como en este caso que ambos son x, puedo hacer eso. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener 3 más 2. Solamente cuando yo tengo la misma base, en este caso x, puede ser a, b, o sea, pero la misma letra, los números chiquitos que son los exponentes se van a sumar. Entonces esto me va a quedar igual como x a la 5, porque 3 más 2 pues nos va a dar 5 efectivamente. Entonces ya lo tengo. Ahora bien, cuando yo tengo la x solita, recordarán que dije que esa x solita es como si yo tuviera un 1 chiquito, es decir, como si yo tuviera x a la 1. Entonces, tengo x a la 1 y lo voy a multiplicar por x, pues de nuevo, a la 1. Voy a poner 1 acá. Entonces es como si yo tuviera x a la 1 por x a la 1.
¿Y cuánto me va a dar x a la 1 por x a la 1? Pues igual, sumo 1 más 1, ¿cuánto me va a dar? Sumo 1 porque es el primer exponente, más 1, y esto me va a quedar como igual a x a la 2. Entonces ya pongo x a la 2, entonces ya lo tengo. Me va a quedar como x a la 2. Entonces, cuando yo multiplique, debo de recordar que los exponentes se van a sumar. Siempre los exponentes se suman. ¿Ok? Entonces, si no queda más dudas, pues vamos a hacer otra vez otra multiplicación, porque yo sé que esto puede quedar como todavía no tan claro. Por ejemplo, ahora tengo 2x más, y pongo 3x más 2x al cuadrado, un ejemplo, o al cubo. Lo vamos a dejar como al cubo. Vamos a cerrar este paréntesis y vamos a poner el igual. Entonces voy a empezar a multiplicar los justamente los exponentes. Si nos damos cuenta, aquí el 2x pues tiene como exponente 1, y el 3x también tiene como exponente 1. Entonces, por lo que expliqué justamente hace un momento, pues esto me va a quedar como 1 más 1 me va a quedar x al cuadrado. Pero el número grandote sí se saca multiplicando normal. Multiplicamos 2 por 3, me queda 6. 6x, y ya vamos a poner cuánto nos da el 1 más 1, pues nos va a quedar 2, 6x al cuadrado, más, ahora multiplico 2x por 2x al cubo, 2 por 2 me queda 4, y x, y aquí es donde la parte fina, ¿qué exponente me va a quedar? Pues recordemos que la x solita es como si tuviera un 1, y la otra x tiene de exponente 3, entonces tengo que sumar 1 más 3 y me va a quedar 4. Así que el exponente va a ser el número 4. Así quedándome 6x al cuadrado más 4x a la cuarta. ¿Ok? Ahora, espero que lo puedan checar. Y vamos a pasar a algo un poquito más complicado. ¿Qué es lo siguiente que tengo que ver? Cuando yo tengo dos términos, por ejemplo, como 2x más 1, cierro paréntesis, abro paréntesis de nuevo, y voy a poner 3x más 2. Ok. Aquí puede ser que yo pueda pensar que me debe de quedar pues dos términos. Y es que a veces se nos olvida que recordemos que los términos se tienen que multiplicar por todos. Entonces, vamos a iniciar multiplicando 2x por 3x, y el 2x, que no se nos olvide que tiene que multiplicar por el segundo número, entonces por 2. Pero no tan solo tenemos al 2x, ¿verdad? También tenemos al 1, y el 1 va a ir por 3x, y el 1 también debe de ir multiplicado por 2. Así que en total me debe de quedar 4 términos. Y debo de ser muy cuidadoso de que no vaya a obtener menos términos, porque si no, pues me puede equivocar. Así que vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a hacer 2x por 3x. ¿Cuánto me va a quedar? Si yo tengo 2x por 3x, primero multiplico los números grandes. Es decir, pues 2 por 3, ¿cuánto me va a dar? Pues 6, ¿no? Y ahora tengo que x1
por x1, recuerda que los exponentes se suman, entonces me va a quedar como 6x me va a quedar como 6x justamente al cuadrado, es decir, a la 2, y después voy a ir con el otro término. Era 2x por 2. ¿Cuántas x voy a tener? Pues voy a tener más 4x. Porque estoy multiplicando justamente 2x por 2. No hay que perderlo de vista. Ahora, después vamos a multiplicar 1 por 3x y 1 por 2. Así que vamos a retomarlo. ¿Y cuánto me da 1 por 3x? Pues me va a dar 3x justamente. Voy a poner más 3x más 1 por 2. ¿Cuánto me da 1 por 2? Pues 2. Y eso es todo. Ahora bien, si esto no ha quedado claro, no se preocupen, o sea, lo podemos hacer con otro ejemplo. Vamos a poner ahora x menos 2 por x menos 3, por ejemplo. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a resolverlo. Voy a hacer lo primero x por x, porque recordemos que es el primer término, más, ¿cuál sería el segundo término? Pues hacerlo x por menos 3, porque es el que está del otro lado. Entonces pongo x por menos 3. Lo cierro y pongo más. Recuerden que nos debe dar 4 términos. Menos 2, porque ahora tomo del otro lado. Voy a tomar menos 2 por x. Entonces voy a tomar más menos 2 por x. Y a esto le voy a agregar, voy a ponerle un más, menos 2 por menos 3. ¿Ok? Entonces, una vez que hago esto, voy a hacer la multiplicación. X por x, ¿cuánto me va a dar? Pues x al cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado y del otro lado me va a quedar más x por menos 3. Menos 3 por x, recordamos que es negativo por positivo, entonces me va a dar negativo. Pongo más menos 3x. En este caso le estoy agregando el más, pero si tú no lo quieres poner, no pasa nada. Es decir, si tú en vez de poner más menos 3x dices, ay no, se ve pues muy innecesario, lo puedes dejar como menos 3x. Lo importante es que lleve el menos, ¿ok? Ahora hago menos 2 por x, ¿y cuánto me va a quedar? Pues menos 2x, porque recordemos que negativo por positivo me va a dar negativo. Entonces me queda menos 2x. Ahora hago menos 2 por menos 3, es decir, menos por menos, y eso recordemos que si son signos iguales me va a dar positivo, así que me va a quedar más 6. Ahora bien, esto, recordemos la suma de términos algebraicos, el x al cuadrado está solito, entonces no se puede reducir, se queda igual como x al cuadrado, ese se va a quedar igual,
se va a quedar como x al cuadrado, vamos a ponerle un 2 de cuadrado. ¿Quién va a cambiar? Pues el que sí puede cambiar es el menos 3 y el menos 2 que tenemos. ¿Cuánto me da menos 3 y menos 2? Pues sumados son de signo igual, y recuerden que cuando yo tengo negativo y negativo en una suma, el menos se pasa igual porque son del mismo signo y me va a quedar como menos 5x más 6. Porque el 6 no tiene otro término independiente con el que se pueda sumar, así que se queda igual. Así que me queda x al cuadrado menos 5x más 6. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio más y vamos, después de ese ejercicio, pasar a la división. Entonces, vamos a este último ejemplo. Tenemos 2x a la cuarta menos 1 por 3x menos 10. Ahora bien, empezamos a multiplicar justamente lo que ya habíamos dicho, 2 por 3, que es el número grande. Recordemos que tenemos que multiplicar cada término con cada término. 2 por 3, 2x a la cuarta por 3x y después 2x a la cuarta por menos 10. Para posteriormente hacer 12 menos 1. Y lo vamos a poner con otro color para que no nos confundamos. Menos 1 por 3 y después menos 1 por menos 10. Ok, ¿están listos? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a quedar 2 por 3 me da 6. Y los exponentes, recuerden que se suman. Tengo 4 acá y tengo 1 en el x, porque la x solita siempre tiene un exponente de 1. Entonces me queda 6x a la cuarta más 1, más, ¿cuánto me va a quedar el siguiente? 2x a la cuarta por menos 10, que me va a quedar menos 20x a la cuarta, justamente. Me va a quedar menos 20x a la cuarta. Una vez que ya tenga menos 20x a la cuarta, ahora me paso con los términos multiplicados por menos 1. Ok, entonces me queda menos 20x a la cuarta. Y voy a empezar con menos 1 por 3x. Recordemos, tenemos menos 1 por 3, que lo vamos a poner como más, paréntesis, menos 1 por 3. Que menos por menos, digo más por menos, nos va a dar pues menos. Y ahorita lo vamos a ver. Después vamos a hacer menos 1. De nuevo ponemos más. Más. Menos 1 por menos 10. Y acá tengo negativo por negativo. Entonces cierro acá, pongo igual y empiezo. 6x a la 4 más 1, pues me va a quedar como 6x a la quinta. Me va a quedar como 6x a la quinta. Una vez que ya escriba 6x a la quinta, lo pongo, aquí le voy a poner 5, tengo 6x a la quinta, y pues el menos 20x a la cuarta se va a quedar igual. Lo único que vamos a hacer es quitarle el símbolo de más, porque pues ya no lo vemos necesario.
podemos omitirlo, lo omitimos, entonces ya nos queda 6x a la quinta menos 20x a la cuarta, y vamos a hacer la multiplicación. Vamos a hacer menos 1 por 3, ¿y cuánto nos va a quedar? Pues negativo por positivo, negativo, me queda menos 3, y lo último es menos 1 por menos 10, menos por menos son del mismo signo, se va a volver positivo, me va a quedar más 10. Ahora bien, ¿qué términos tengo en común? Pues eso es lo que voy a subrayar. El número nada más que veo en común en estos, pues es justamente el menos 3 y el más 10. Entonces hago menos 3 más 10, veo que el número es más grande, obviamente el 10, así que el resultado debe de venir con un número positivo. Entonces hago 10 menos 3, ¿cuánto nos va a quedar? Pues 7, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto y ya vamos a poner el reducido, nos va a quedar con signo positivo más 7. Y con eso terminamos lo que se refiere a multiplicación. Vamos a pasar a cómo hacer la división. Entonces ahora hay que recordar la regla de la división con las potencias. Entonces, recapitulemos. Cuando yo tengo una división y tienen la misma base, como pasa acá, como a la b por entre a la c, se tiene que es a, o sea, se mantiene el a. Hay que cuidar que siempre sea la misma base para que se pueda hacer esta división. A, y tengo que restar b menos c. Y eso es todo, ¿ok? Esta regla de si es división es resta, tengo que tenerla muy en cuenta, y yo la anotaría porque lo voy a ocupar muchísimo en los ejercicios. Entonces recordemos, si yo tengo AB entre AC, lo único que tengo que hacer es restar los exponentes. Y si yo tengo una multiplicación, por ejemplo, A por B por AC, me va a quedar como AB más C, ¿ok? Entonces, una vez justamente viendo esto, A por B por A más C es A la B más C, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar las siguientes operaciones. Si algún día piensan aplicar para algún examen de admisión, les aseguro que este tema lo van a seguir viendo, porque es como de los reactivos que siempre ponen la potenciación. Así que vamos a anotar lo siguiente. Vamos a anotar la división de los siguientes términos. Ok, entonces tenemos el primer caso que vamos a ver, es cuando dividimos entre un número que no tenga exponente, no tiene literal, solamente es el número. En este caso es 12a al cubo menos 3x entre 3. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Tomamos el número grandote que vemos aquí, 12, y lo dividimos entre 3 como normalmente lo haríamos. 12 entre 3, ¿cuánto me va a dar? 4, ¿verdad? Y ahora la letra que vemos aquí, la literal a al cubo, pasa tal cual, no le hago nada, y pongo 4 al cubo menos, ahora voy con el otro, 3x, o sea, tomo el 3 y lo divido entre 3, pues se vuelve 1, entonces solamente me va a quedar como 4a al cubo menos 3, y eso lo puedo ver justamente ahorita, o sea, solamente nos va a quedar 4 al cubo menos x, la x queda sola porque el 3 entre 3 se va, y pues ya se queda. Además que recordemos que las reglas del producto, más por más me da más, menos por menos me da más, y menos por más me da menos, son las mismas que aplico para
la división. Si yo divido un negativo entre un positivo, se vuelve negativo. Si yo divido un negativo entre un negativo, se vuelve positivo. Y positivo entre positivo, pues me da positivo. ¿Ok? Ahora bien, veamos qué pasa cuando, por ejemplo, dividimos entre 3A. Ok, aquí pues va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que vamos a empezar de nuevo a dividir 12 entre 3. ¿Cuánto me va a quedar? Pues 4, ¿verdad? Me queda 4. Pero los exponentes, eso sí va a cambiar, porque ya no me puede quedar lo mismo que anteriormente. Entonces tengo 4. Ok, entonces tengo 4A. El de arriba tiene 3, el de abajo es 1. Y siempre, siempre, siempre el negativo lo va a llevar el número de abajo. Siempre, no cambia. Entonces me va a quedar 3 menos 1. ¿Ok? Ahora pongo menos. Y tengo 3x entre 3a. Aunque el 3 lo comparten, la letra la comparten, no la comparten. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dividir 3 entre 3, me queda 1. Eso sí se va a ir el 3 porque me va a quedar menos 1, paréntesis. Y lo que no va a cambiar es que va a quedar x entre a. Entonces lo voy a poner como justamente eso, x entre a. Entonces queda 4a a la 3 menos 1 por x entre a. Por último, vamos a ver el ejemplo de cuando tengo una potencia negativa en el denominador. Bueno, yo tengo 2x entre 6x a la menos 3. Yo hago la división 2 entre 6, me queda un tercio, solo lo reduzco como fracción, me queda el 3 abajo. Y ahora me queda x entre 3x menos 3. ¿Qué hago ahora? Pues recuerdo la fórmula, o más bien, sí, la regla de las potencias, que cuando tengo una división y tienen la misma base, como en este caso que tengo x arriba y x abajo, voy a realizar una resta de exponentes. Justamente voy a restar 1 menos 1 menos menos 3. Entonces, ya que tengo 1 menos 3, voy a tener un tercio de x1 más 3. ¿Por qué se vuelve más? Porque menos por menos me da más 3. Entonces ya me queda un tercio de x a la 4. Y con esto finalizamos el último ejemplo. Cuando tenemos un denominador negativo con la potencia negativa, recordemos que menos por menos se va a volver positivo. Eso es todo. Adjunto los ejercicios y bibliografía por si quieres revisarlo en el archivo. Espero que puedas entenderlo y si hay alguna duda, pues podamos abordarlas. Entonces queda 4a a la 3 menos 1 por x entre a.